Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy vamos a seguir leyendo Saldrás de esta de Max Lucado. Y continuamos con el capítulo 7. Más rebotes que bozo. Más rebotes que bozo. No me pidan detalles de esta remembranza en mi infancia. No puedo recordar el nombre del niño que ofrecía la fiesta. Tampoco recuerdo mi edad. Aunque a juzgar por el barrio donde vivíamos, debo haber tenido unos 8 años. No recuerdo lo que jugábamos ni los nombres de los demás niños. Lo que sí recuerdo es al payaso que rebotaba. Tenía forma de pera, más estrecho en la parte superior que en la inferior, inflado como bozo. Tenía aproximadamente mi estatura, la cara pintada completamente, las orejas casi no que se le veían, tampoco la nariz, hasta sus brazos se veían aplanados. No producía sonido alguno al tocar un botón ni recitaba poemas al son de ninguna cuerda. No hacía más que una cosa, rebotar. Si alguien lo botaba, se caía, pero al instante estaba en posición vertical de nuevo. Se le golpeaba con un bate de béisbol, se daba un golpe en la nariz o un puntapié en la cara y caía, pero no por mucho rato. Hacíamos lo posible por dejarlo horizontal, un golpe tras otro, el siguiente más duro que el anterior. Fracaso absoluto. Bozo se levantaba más veces que los Mets de Nueva York en 1969, para ser por primera vez un equipo que no fueran los Yankees en ganar la Serie Mundial. No era fornido, estaba lleno de aire. No podía agacharse, no podía defenderse, no nos cautivaba con su buena apariencia ni sus silencios ingeniosos. Era un payaso, nada más que un payaso. Boca roja, cabello amarillo, pero en algo había en él o dentro de él que lo mantenía de pie. Haríamos bien en aprender su secreto. La vida se nos presenta con una furia de puños que vuelan, un gancho a la derecha del rechazo, golpes traicioneros de pérdida, enemigos que nos golpean bajo el cinturón, calamidades que nos hacen tambalear. Es un verdadero festín de golpes. Algunos de los que caen nunca vuelven a levantarse. Se quedan en la lona, golpeados, amargados, destruidos. Les cuentan hasta 10. Nada. Otros, sin embargo, dan más rebotes que bozo. Tal fue el caso de José. El pobre parecía una piñata andante, golpe tras golpe, los celos furiosos de sus hermanos que lo vendieron como un esclavo, el golpe bajo de la falsedad de la mujer de Potifar que lo hizo terminar en la cárcel, el copero olvidando su promesa, lo que hizo que siguiera encarcelado. José tambaleaba, pero se recuperaba. Pista: la música de Rocky. Por el poder de Dios pudo ponerse en pie y presentarse más fuerte que nunca en la corte de Faraón. Faraón era el gobernante indiscutible de toda la faz de la tierra. Él era su propio gabinete, su propio congreso. Él decía palabra y se cumplía. Daba una orden y era ley. Entraba en un salón y se le adoraba. Pero ese día en particular, Faraón no estaba para adoraciones. Imaginémonos a un faraón prototípico, pecho desnudo, mandíbula de acero, amplios pectorales, un sólido monarca en la mediana edad. Usa una capa sobre los hombros, en la cabeza un cono de cuero que lo rodea una cobra de feo aspecto. Su barba es falsa, la pintura de los ojos les da una forma de almendras. Sostiene un báculo en una de sus manos y en la otra deja descansar la barbilla. Esclavos abanican aire alrededor de él. Un tazón de higos y nueces está al alcance de la mano de una mesa. Pero él no tiene apetito. Solo frunce el ceño. Sus asistentes, ansiosos, hablan en voz baja. Cuando Faraón no está feliz, nadie lo está. Los sueños lo tuvieron despierto a mitad de la noche. En el primer sueño, unas vacas pastaban a la orilla del río. 7 lucían finas y gordas, buenas candidatas para un comercial de televisión, anunciando la mejor carne. Pero cuando las vacas robustas se descuidaron, 7 vacas flacas aparecieron por detrás y se las comieron. Faraón se sentó en la cama, sudaba copiosamente. Ay, como yo ahorita que me dio, no sé, un bochorno será la edad, yo creo. Después de unos minutos,
se olvidó del sueño y se durmió. Pero el segundo sueño fue irritante. Un atado de gavillas con 7 cabezas saludables era consumido por un atado de gavillas con 7 cabezas mustias. Los dos sueños con el mismo patrón. Los 7 malos devoran a los 7 buenos. Bueno, pues Faraón despertó perturbado, confundido, reunió a su gabinete y exigió una interpretación. Vacas comiendo vacas, gavillas comiendo gavillas. ¿Querrían decirle algo a aquellos sueños? Su gabinete no tuvo respuesta, no tuvo idea. Entonces, el copero se acordó de aquel José con el que había compartido prisión. Sin demora, le dijo a Faraón que el hebreo tenía la capacidad para interpretar los sueños. El rey hizo chasquear los dedos y de inmediato comenzó la actividad febril. El rey hizo que a José lo lavaron y lo llevaran a palacio. En un momento de tremendo dramatismo, el hijo predilecto de Jacob fue escoltado hasta el salón de trono de Faraón. ¡Qué contraste! Faraón, el rey. José, el antiguo pastor urbano. José, rural. Faraón desde el palacio, José desde la cárcel. Faraón llevando cadenas de oro, José luciendo magulladuras provocadas por las cadenas. Faraón tenía sus ejércitos y sus pirámides. José, una túnica prestada y un acento extranjero. El prisionero, sin embargo, lucía impretérito. Escuchó los sueños y se entregó al trabajo. No tuvo que consultar asesores ni a hojas de té. Era algo sencillo, como las 4 operaciones aritméticas para un profesor de matemáticas de Harvard. Espere 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Nadie, incluyendo al propio Faraón, sabía cómo reaccionar a hambruna. Hambruna era una palabra despreciable en el diccionario egipcio. Yo creo que en cualquiera, ¿no? La nación no fabricaba automóviles ni exportaba camisetas. Su civilización estaba construida sobre la agricultura. Las cosechas hacían a Egipto la joya del Nilo. La agricultura había hecho a Faraón el hombre más poderoso de la tierra. Una sequía de un mes de duración destrozaría la economía del país. Una hambruna de un año debilitaría el trono del Faraón, que poseía todas las tierras alrededor del Nilo. Una hambruna de 7 años transformaría el Nilo en un riachuelo y las cosechas en basura. Para Faraón una hambruna era como si ya no se usaran autos a gasolina, un desastre para los jeques. Apocalipsis. El silencio en el salón del trono era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Aprovechándose del silencio del salón, José propuso una solución. Cree un departamento de agricultura y una comisión de mejor gente para guardar el grano en los años buenos y distribuirlos durante los años de vacas flacas. Los ayudantes de Faraón tragaron saliva ante el descaro de José. Una cosa era darle malas noticias al Faraón y otra muy distinta ofrecerle recomendaciones no solicitadas. Pero el tipo no había mostrado más mínimo complejo de entrar a palacio. No había hecho amago alguno por rendir pleitesía al rey, ni había ofrecido ningún elogio a los magos. No besó anillos, no dijo frases aduladoras. Otro habría estado tiritando de miedo. José ni pestañó. De nuevo el contraste. La persona más poderosa del salón Faraón, gobernador del Nilo, deidad de los cielos, el gran señor de las pirámides, estaba necesitando con urgencias un whisky. La persona de más bajo rango, ex esclavo convicto acusado de asalto sexual, estaba más frío que el lado de la almohada, que el otro lado de la almohada. ¿Qué hacía la diferencia? Pues resistencia y equilibrio, como Bozo, el payaso de la fiesta de cumpleaños, llegué a entender. Estaba estabilizado por un gran trozo de plomo. Una plancha de más de 1 kilogramo disimulada en la base servía como contrapeso contra los golpes. José a su vez tuvo un ancla similar. No era un pedazo de hierro, sino una profunda creencia estabilizadora de la soberanía de Dios. Y lo percibimos en la primera frase, cuando dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. La segunda vez que José habló fue para explicar,
lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. José procedió a interpretar los sueños y luego le dijo a Faraón que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Fíjense, José hizo referencia a Dios 4 veces en 3 versículos. Dios, 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 Dios. ¿No hemos visto esto antes? Cuando la mujer de Potifar intentó seducirlo, José la rechazó diciendo, ¿cómo pues podría agradar yo? Haría este gran mal y pecaría contra Dios. Cuando los presos en la cárcel le pidieron que interpretara su sueño, José les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Aseguró el imán de su brújula en una estrella polar divina. Vivió con la convicción de que Dios estaba activo y era capaz de algo significativo. Y José estaba en lo correcto. Faraón dio un giro sorprendente. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces puso el reino a cargo de José. Ya cuando el día inclinaba, el muchachito de Canaán se movilizaba en un carro real, segundo en autoridad, solo después de Faraón. ¡Qué rebote más espectacular! En el caos llamado la vida de José, cuento una promesa quebrantada. En el caos llamado la vida de José, cuento una promesa quebrantada. A lo menos 2 traiciones, varias explosiones de odio, 2 secuestros, más de un intento de seducción, 10 hermanos celosos, un caso lamentable de paternidad, abuso, encarcelamiento y encarcelamiento injusto. 24 meses comiendo alimento de prisión. Mézclalo todo. Déjalo reposar por 13 años. 13 años. ¿Y qué obtienes? El más grande rebote de la Biblia. El muchacho olvidado de Jacob llegó a ser el segundo hombre más poderoso en el país, más poderoso en la tierra. El camino al palacio no fue rápido. No, bueno, 13 años. Ni estuvo exento de dolor, pero ¿no podrías decir que Dios tomó ese montón de desgracias y de eso hizo algo bueno? ¿Y no crees que podría ser lo mismo con las tuyas? Haz un recuento de tus dolores pasados. Traiciones, más rabias, más tragedias, lamentable paternidad, acusaciones falsas, toques inapropiados. Cuán onerosa puede ser la vida. Pero piensa esto. ¿Tiene todavía el Dios de José el control? Pues sí. Puede hacer lo mismo por ti que lo que hizo por José. ¿Puede el diablo tratar de impedir que llegues a ser la persona que Dios quiere que seas? Sí. Algún día, quizás en esta vida, sin duda, en la venidera, vas a poder sacar cuentas de la escoria de tu vida y escribir el resultado. Todo bien. El teniente Sam Brown lo hizo. Después de 2 años en West Point, recibió su primer llamado para viajar a Afganistán, cuando un artefacto explosivo convirtió su Humvee en un cóctel Molotov. No recuerda cómo logró salir del vehículo. Solo recuerda que cuando rodaba por la arena echándose lo que podía en el rostro quemado, corriendo en círculos, finalmente cayendo sobre sus rodillas, alzó al cielo sus brazos ardiendo mientras clamaba a viva voz: «Jesús, sálvame». En el caso de Sam, las palabras fueron más que un alarido desesperado. Él es un creyente consagrado a Jesucristo. Lo que estaba haciendo era pidiéndole a su Salvador que lo llevara de vuelta a casa. Pensó que se podría morir, pero la muerte no llegó. El que llegó fue su artillero. Con balas zubando alrededor de su cabeza, ayudó a Sam a cubrirse, agazapado detrás de una muralla. Se dio cuenta de que trozos de su ropa estaban fundidos con su piel. Ordenó a su ayudante que le quitara los guantes de su piel quemada. El soldado dudó antes de obedecer la orden. Con los guantes salieron pedazos de carne de las manos. Brown se retorció con lo que sería el primero de miles de momentos de dolor. Cuando los vehículos del otro pelotón llegaron, cargaron y se llevaron al soldado herido. Mientras lo subían, Sam pudo mirarse al espejo del vehículo. No se reconoció. Aquello ocurrió en septiembre del 2008. Ya cuando encontré con él, habían transcurrido
3 años. Había pasado por docenas de dolorosas cirugías. Le habían removido piel muerta, implantado piel sana. La gráfica del dolor no tenía números suficientes altos como para registrar el dolor que sentía. Pero en medio de aquel horror, una hermosa mujer entró a su vida, la dietista Amy Larson. Como la boca de Sam había quedado reducida al tamaño de una moneda, Amy monitoreó la entrada de nutrientes. Él recuerda la primera vez que la vio. Cabello oscuro, ojos pardos, nerviosa, simpática y lo más importante de todo, no se sobresaltó al verlo. Después de varias semanas, Sam se atrevió a invitarla a salir. Fueron a presenciar un rodeo. Al fin de semana siguiente asistieron a la boda de un amigo. Durante las 3 horas que duró el viaje en automóvil, Amy le contó cómo había sabido de él cuando estaba en la unidad de cuidados intensivos cubiertos de vendas, sedado con morfina y conectado a un respirador artificial. Cuando recuperó la conciencia, ella pasó por su cuarto, pero había tanta gente entre familiares y médicos que dio media vuelta y prefirió salir. Amy y Sam continuaron viéndose. Al comienzo de su relación, Sam mencionó a Jesucristo. Amy no era creyente. La historia de Sam hizo que ella se interesara en Dios. Sam le contó sobre la misericordia de Dios y la guió a Jesucristo. Poco tiempo después se casaron. Y mientras yo escribo, son padres de un niño de 7 meses. Sam dirige un programa para ayudar a los soldados heridos. Lejos de mi ánimo, minimizar el horror de un hombre quemado en el desierto afgano. ¿Quién podría imaginarse la tortura de tener que someterse a una serie de cirugías y programas de rehabilitación? A veces el matrimonio se ha visto afectado por la tensión emocional, pero Sam y Amy han llegado a creer que las matemáticas de Dios trabajan en forma diferente a las nuestras. Guerra más peligro de muerte más rehabilitación angustiosa es igual a una hermosa familia y una esperanza real de un futuro brillante. En las manos de Dios, lo malo termina siendo bueno. Con la ayuda de Dios, tú puedes rebotar, ¿no crees? Tu rebote puede ocurrir hoy mismo. Durante la mañana de su promoción, José ni podía imaginarse que ese día sería diferente de los 700 que ya habían pasado. Yo dudo que haya orado: Dios, por favor, promuéveme a primer ministro de Egipto antes de que se ponga el sol. Pero Dios excedió su más preciada oración. José comenzó el día en una mazmorra y lo terminó en un palacio. Cuando cabeceó y se durmió, se dice que sonrió y masculló. Tal como lo dijo Max, he dado más rebotes que vos. Ay, es cierto.